Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con esta serie acerca de la vida y la iglesia. Estamos revisando los requerimientos o exigencias que se relacionan con la iglesia, que la vida desde nuestro interior nos hace con respecto, como estamos diciendo, a este asunto de la iglesia. La vida en nosotros exige que nos congreguemos, que nos sirvamos los unos a los otros. La vida también exige que seamos servidos y abastecidos por otros. Y la vida que está en cada uno de los hijos del Señor, de los santos, requiere que seamos espirituales. Además, la vida en nosotros siempre requiere que exaltemos a Cristo. Si en nuestra vida cotidiana nos encontramos con un hermano que él vive delante del Señor, que ha nacido de nuevo y que exalta a Cristo, hermano, un hermano que ha sido quebrantado en su yo y le permite a Cristo resplandecer, definitivamente experimentaremos esa vida y nos sentiremos radiantes, gozosos. También nos sentimos complacidos en nuestro espíritu. Sin embargo, si nos encontramos con un hermano que solo se gloría de sí mismo y se expresa en su yo y en su carne, no sentiremos vida allí, nos sentiremos incómodos. Y esto corresponde a este requisito de la vida. La vida siempre demanda que exaltemos a Cristo. La vida también requiere que hagamos la voluntad de Dios. Cuando seguimos la voluntad de Dios y deseamos hacer la voluntad de Dios, la vida en nosotros se siente viva. Algo que experimentamos allí. A veces desobedecemos la voluntad de Dios y nos oponemos a ella. Pero aún así la vida en nosotros nos exige y nos exige y nos exige que sigamos la voluntad de Dios. Este requerimiento puede ser tan fuerte que aún si fallamos y no seguimos la voluntad de Dios, tendremos ese sentir de muerte, de tristeza, de qué sé yo, de depresión en nuestro espíritu, cuando vemos que otros no siguen la voluntad de Dios ni nosotros mismos la seguimos. Y este es un requerimiento también de la vida que está en nosotros. El requerimiento tal vez más elevado de la vida es que expresemos a Cristo en nuestro vivir. O sea, la vida vino para ser expresada. Dejemos que el Espíritu Santo opere en nosotros y permitamos que Cristo gobierne en nosotros, en el Espíritu Santo. Todos los requerimientos de la vida, si usted piensa en eso, están relacionados con la iglesia. Si atendemos a estos requerimientos, no nos será difícil andar en la senda de la vida, porque ella nos llevará y ver la verdadera condición de la vida de iglesia en nosotros, en cualquiera otro. Si atendemos al sentir de la vida, podremos discernir fácilmente si un hermano, si un creyente, alguien que se dice creyente, o si un grupo cristiano se halla verdaderamente en la realidad de la iglesia. Y verdaderamente este es un asunto crucial hoy en día, donde hay tanta grupo, tanta organización que se llama la Iglesia de Dios. Es importante que podamos examinar estos requerimientos propios de la vida en la práctica. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podremos? Y vamos a conversar un poquito de esto. ¿Cómo podemos examinar esos requerimientos propios de la vida en la práctica? O sea, vamos a revisar algo aquí que nos sirva un poco como norma a la hora de examinarlo. Ya hablamos del hecho, por ejemplo, de que la vida nos exige tener comunión. Sin embargo, cuando nos relacionamos con cierto creyente o ciertos creyentes, aunque estamos abiertos y deseosos de tener comunión, vemos que no resulta. No podemos tenerla. Parece que somos de dos mundos diferentes. ¿Cuál es el motivo de esto? Deberíamos examinar esto siempre desde dos ángulos. Primero, deberíamos verificarnos a nosotros. Si hay algún problema con nosotros que nos impida tener comunión con otros. Si tenemos problemas ahí en nosotros internos de amor al mundo, de vivir en pecado, de ocuparnos de la carne, entonces definitivamente el problema el problema es de nuestra parte. Pero si no tenemos esos problemas, aunque ellos digan que son cristianos o ese hermano diga que es cristiano, no, el asunto parece no estar en nosotros. Necesitamos constatar entonces si ellos permiten que el Señor gobierne en ellos y si ellos viven en el Señor. Y este es un asunto muy práctico.
El Señor Jesús nos alertó y dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. La vida en nosotros requiere efectivamente que otros vivan en el Espíritu para que pueda haber comunión. O sea, si dos personas no viven, dos creyentes no viven en el Espíritu, es muy difícil tener comunión verdadera, según la Escritura. Por lo tanto, nunca deberíamos asumir que basta con que algunos digan que ellos son cristianos, que son un grupo cristiano. No deberíamos asumir que esto basta. No basta para que les creamos y concluyamos que en realidad son iglesias según la Biblia. Tenemos que aplicar los requerimientos de nuestra vida interior, uno de los cuales es el requisito de la comunión. Con base a esta exigencia tenemos que comprobar cuál es la verdadera condición de ese hermano o de ese grupo tratándose de una congregación. ¿Cuál es la condición delante del Señor? Si nos hemos examinado nosotros a la luz del Eterno, esa falta de comunión puede mostrarnos que él o ellos de alguna manera han perdido a Cristo y que el Espíritu Santo no está rigiendo en ellos. Porque la Escritura dice claramente: nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Leemos ahí en 1 de Juan 1:3. Ellos pueden tener la Biblia en sus manos, pero la palabra de la Biblia no tiene cabida en ellos. El requisito de la comunión nos permite probar, usarlo como norma para probar si uno que se dice creyente o cristiano está tomando en realidad el camino que le agrada al Señor. El segundo requerimiento que vimos de la vida es que sirvamos a otros. Sin embargo, usted a veces contacta con otros cristianos, con otros hermanos, y no puede servir, pese a la vida que está en nosotros quiere servir. La vida quiere proyectarse, pero no queremos servir, pero no es posible que se nos permita hacerlo, o que nuestro servicio en realidad a veces hasta es rechazado. Usted habla a Cristo y de pronto, eso es como si usted estuviera hablando algo extraño. Es real que toda persona salva tiene el deseo de ejercer su don y suministrar a otros según el requerimiento de la vida. Pero también es real que algunos creyentes o que se dicen ser creyentes o grupos cristianos pueden impedir que los creyentes manifiesten su verdadera función según el requerimiento de la vida. Están tan de acuerdo a una tabla, a una ley, que allí solo habla uno y tal vez sea el pastor o la persona designada. Es algo como si fuera una clase en el mundo, qué sé yo. Quizás estemos con hermanos y sintamos que la vida nos exige servirles. Pero si estos hermanos no permiten ejercer nuestra función y servicio, ciertamente el problema no es nuestro. Tal vez hay algún problema en ellos. Sin embargo, antes de concluir que es el otro hermano, y no estamos hablando aquí de señalar o juzgar a los demás, necesitamos verificar si tenemos algunos motivos ocultos en nuestro servicio. O sea, ¿por qué decimos que la vida nos está guiando a servir? ¿Pero por qué estamos codiciando algo? ¿Por qué nos rechazan? ¿Estamos sirviendo por nuestra carne, por nuestras preferencias o por nuestro yo? ¿O en realidad lo que buscamos es ser reconocidos como espirituales delante de ellos? Si cualquiera de estas cosas están presentes en nosotros, él o los hermanos hacen bien en rechazar nuestro servicio. Pero si piensa que no tenemos nada de la carne, ni del yo, ni ningún motivo o codicia o preferencia en nuestro servicio, entonces podemos concluir que ese hermano o esos hermanos no obran según el Espíritu Santo. Un hermano o grupo que le permite al Espíritu Santo ejercer la autoridad y que tiene la presencia de Cristo estará deseoso de dejar que cada uno de los hermanos, cada uno de los santos desempeñe su función y su servicio. Dejar que la vida fluya. Esta clase de congregación permite que los santos tengan la mayor oportunidad para ministrar la gracia que ellos han recibido. A menudo que ellos manifiestan sus funciones en la iglesia, todo el cuerpo recibe su beneficio y ellos están conscientes de eso y operan según ese principio. Si solo vemos o congregación, grupo, externamente, es probable que no encontramos nada que se oponga a la Escritura. No obstante, al mismo tiempo tenemos que analizar su condición interior para ver si en realidad ese hermano, ese grupo, lo que sea, es regido por el hombre o si el mundo tiene terreno alguno allí en ellos. Cuando vivimos en virtud de la vida divina, dicha vida nos exigirá servir.
Pero si encontramos oposición y dificultades en cierto lugar o entre ciertos hermanos, podemos concluir que esos hermanos han perdido la presencia de Cristo o ese grupo. Si vivimos delante del Señor y rechazamos nuestra carne y permitimos que el Espíritu Santo gobierne, pero aún así no se nos permite servir, podemos concluir que allí no está el Espíritu Santo por lo menos controlando, ni el deseo allí es que Cristo sea exaltado. Es precioso que veamos los diversos aspectos de los requerimientos de la vida de una manera práctica. Hay muchas cosas que parecen ser lo mismo y no son lo que pensamos que son. Solo al probarla podemos saber si hay alguna diferencia. Necesitamos conocer y experimentar donde estemos el sabor, el fluir de la vida. Porque en realidad el fluir de la vida es algo que en el Espíritu es muy exacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo que resulta de la encarnación del Hijo, de la regeneración. No es un asunto de letras o doctrinas o saber determinada enseñanza. También es un asunto de la vida divina. Cuando vivimos en el Espíritu y en la vida, el sentir de la vida, la exigencia de la vida y la intuición del Espíritu nos dirá si la actividad nuestra o de otros cristianos pertenecen en realidad a la vida, a Cristo y a la realidad espiritual. Sabremos esto interiormente. Esto es un principio y la vida no se equivoca en esto. Tenemos que ver un principio. No importa dónde vayamos, no debemos juzgar a un creyente, a juzgarnos a nosotros mismos, a una congregación o a un grupo, si es la iglesia y si le agrada al Señor solo por la apariencia o por las cosas externas. Estamos demasiado acostumbrados a esto. Necesitamos volvernos al Señor y rechazar la carne en nosotros mismos y rechazar nuestro yo. Cuando vivimos de esta manera delante del Señor, hermanos, seremos capaces de discernir mediante el sentir de la vida por la intuición del Espíritu. Si un hermano, uno dice que es hermano, uno que dice que es creyente, si un grupo permite en realidad o no que el Espíritu Santo les esté rigiendo, si en realidad tienen la presencia de Cristo y si son en realidad la iglesia. También necesitamos discernir la iglesia según la Escritura. De esta manera, no importa dónde vayamos, siempre tendremos en la mano un compás y una norma que nos ayuda a conocer si un creyente o una congregación en realidad tiene la presencia del Señor y el gobierno del Espíritu. Ese es el sentir de la vida interior. Si él o ella están en la senda de la iglesia o según la iglesia. Es así como podemos, según los requerimientos de la vida y su expresión práctica, determinar cuándo estamos en presencia del cuerpo de la iglesia. Y oramos, amados, que el Señor nos ayude a discernir esto. Seguiremos en el próximo audio para examinar la realidad de la iglesia y la poderosa obra de la cruz para producirla. Gracias y paz, hermanos.